congregación y lo que sea. Pero eso no deja de hacer que cuando nosotros nos reunimos, esto se convierte en santo, porque la iglesia del Señor se reúne aquí. Ustedes son la iglesia. Y como iglesia del Señor, como hemos estado hablando toda la semana, pues tenemos que obedecer a la voz de Dios. ¿Cuántos aquí, quiero que me levanten la mano, me digan amén? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Y se dejan guiar por el Espíritu Santo? Porque si no se dejan guiar, entonces no son hijos. Dice que los únicos, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No es como otras personas que dicen, es que todos somos hijos de Dios, hermano. O le dicen hermano, cuando lamentablemente, aunque yo quisiera que sí lo fuera, pero lamentablemente no son mis hermanos. Porque adoran falsos dioses. Adoran a aquel que no es Dios. Le hacen figura de Dios, figura de que es Jesús, pero no lo es. Adoran a otros. Lo pagano, lo quisieron santificar. ¿Y cómo nosotros vamos a ofrecer algo a Dios que primero fue ofrecido a los dioses? Eso no va con nosotros. Incluso aquí en la palabra está más que explícito que no teníamos que hacer imágenes, que no teníamos que postrarnos ni arrodillarnos ante imagen alguna. ¿O no estamos siguiendo nosotros el ejemplo de los amigos de Daniel, que prefirieron morir y ser echados al horno de fuego antes de que arrodillarse ante la estatua? O nosotros, por miedo al qué dirán, ni siquiera nos están mandando a matar, solo lo que nos van a criticar, y así dejamos al Señor, ni siquiera nos están amenazando. Y a mí me daba, no sé si risa, el hermano Alex siempre me decía que cuando a mí me toca predicar, hay que venir cubierto, que viene a pegar, hermano. No, pero yo creo que si es palabra del Señor, a nosotros no nos tiene que parecer dura. Igual dice que la palabra dice que va a ser dulce nuestro paladar, pero que va a amargar nuestro vientre. ¿A qué se refiere con esto? A que claro, el Señor me bendice, el Señor, y lo vamos a sentir, qué bonito que el Señor me bendiga, el Señor me prospere, que diga que yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que conlleva ser hijo de Dios? Obedecer la voz de Dios, ¿sí o no? Somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos un Padre al cual obedecer. Somos parte de la iglesia, por lo tanto tenemos reglas en el reino que seguir. Amén. ¿Cuántos aquí son ciudadanos naturalizados o de nacimiento salvadoreños? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos somos salvadoreños, todos los que tienen más de 18 tienen DUI. Entonces, por ende, están obligados a pagar IVA. Y si ganan más de cierta cantidad, tienen que pagar la renta. Y tienen que seguir las reglas que están escritas en la Constitución de El Salvador. Entonces, si ustedes también son hijos de Dios y pertenecen al reino de la luz, hay reglas que seguir. Y mi tema no es lo que voy a decir a continuación, pero el diezmo es una regla. La ofrenda dice que es voluntaria. Cada quien dé como propuso en su corazón. El Señor no le está obligando. Las primicias se tenían que dar. Aunque no digan amén. O sea, que lo hagamos o no lo hagamos, después pedimos perdón al Señor. O sea, pero no por eso tiene que abundar el pecado. Dijo el apóstol, ¿vamos a pecar más para que abunde más la gracia? En ninguna manera. Antes bien, no sé si es lo que sigue, pero dice, consideraos muertos al pecado, muertos a la carne, y vivamos para Dios. Eso es lo que dice el apóstol. Entonces, toda la semana hemos estado hablando y hemos tenido el privilegio de tener
a 3 ministros del Señor, bueno, a cuatro, al hermano Pastor, al hermano Marvin, al hermano Dixon y al hermano Jorge, que está en Estados Unidos, que lo hace. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a ver sus videos. Nunca los han visto los sábados temprano, o no están pendientes de la programación. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el hermano? Él hace señas con las manos, ¿verdad? Para que entiendan quién es. Yo no entiendo. Lo que él dice yo no lo entiendo, a menos que es lo que está diciendo el hermano. Pero lo están entendiendo aquellos que se le imposibilitó el habla y le escuchan. Entonces, ¿acaso lo que hace el hermano no también es voz de Dios? ¿No es voz de Dios eso? La voz, como concepto, es lo que emitimos nosotros a través de nuestra boca, el sonido. Pero el mensaje de Dios se puede dar a través de cualquier medio. No dice en Hechos, ¿cómo dice en Hechos 1? Dios, habiéndose manifestado, Hebreos 1, habiéndose manifestado de muchas formas, ahora nos habla a través de ¿quién? ¿Nos ha hablado a través de quién? Del Hijo. Del Hijo. O sea, desde el principio, nosotros hemos visto que Dios se manifestó como el Dios creador, el creador del cielo y la tierra, el que creó al hombre, a los animales, a los árboles, todo lo que nosotros vemos, dice que fue creado por Él y para Él. Se manifestó como Dios, como el Dios creador. Y como dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nosotros, naturalmente hablando, ¿qué es el verbo? No es en la oración es la acción, ¿verdad? El verbo, pero se refiere a la palabra. En el principio dice que Dios no tenía forma corporal, dice que Dios es espíritu. Por eso nadie nunca ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces lo único que existía era el espíritu de Dios y se escuchaba la voz de Dios, porque dice que por medio de la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Entonces, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, era la voz de Dios. Y en el principio el verbo era con Dios, o sea, Dios como que hablaba consigo mismo. Pero también dice, y el verbo era Dios. Nosotros sabemos que el verbo se hizo carne, ¿sí o no? Qué raro, el verbo se hizo carne. ¿A qué se refiere con esto? Sino Dios mismo manifestándose en carne para venir a morir por nuestros pecados. Y nosotros podemos pasar todo el domingo y nos podemos llegar aquí hasta las 5 de la tarde y hablar de la voz potente, la voz gloriosa y aquella voz que hace tronar en medio de la lluvia, aquella voz que dice que preside en el diluvio. Nosotros podemos hablar de eso y podemos hablar de lo poderoso y lo grandiosa que es la voz de Dios, indiscutiblemente. Pero ¿cuántos aquí quieren escuchar la voz de Dios y quizás lo quieren escuchar así con truenos y que el monte humee, que vean el volcán de San Salvador ardiendo así y los truenos, y de ahí quieren escuchar la voz de Dios, pero no quieren escuchar al pastor, pero no quieren escuchar o hacerle caso a los sueños, que hay que tener discernimiento para saber cuáles son los sueños que vienen verdaderamente de Dios, o la palabra que a un niño le puede dar a alguien, a un Melech. Yo creo que podría ser usado por Dios también con una mirada. ¿Cómo que con una mirada? Ahí la hermana Almita estaba haciendo algo que no debía y Melech se le quedó viendo así como, no era Melech, era Dios. Pero esto no es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Así con cualquiera de nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos. Con cualquiera de sus hijos. Por fe. Y los toman en menos porque son niños. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios al profeta Jeremías?
Bueno, Jeremías no quería hablar porque dice, no, Señor, porque soy niño. Porque soy niño. ¿Y qué le dijo el Señor? Que no tuviese miedo, porque Él iba a poner palabra en su boca. ¿Y qué son los profetas? Sino los mensajeros, la voz de Dios en la tierra. ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que aún hay profetas? Claro que sí. ¿Y ustedes creen que aún hay apóstoles? ¿Que aún hay maestros, pastores y evangelistas? ¿Y ustedes qué son? Solo les preguntan. No, somos hijos de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos quiera usar como a Él le plazca. Si me quiere usar a mí como evangelista, que me lleve, que me dé el pasaje y que me lleve a otros lugares. Y no estoy hablando solo de ir a Estados Unidos, que todo el mundo quiere ir para allá, evangelista solo para Estados Unidos o solo para Europa. Y que Dios abra puertas donde quiera, pero hay evangelismo que también lo podemos hacer en nuestro país, a la par de nuestra casa. Nunca le hemos hablado a nuestro vecino de Dios, quizás ni sabe que somos cristianos. Fíjense que a mí me da risa y a la vez, no sé, nervio o algo, que en donde nosotros vivimos, el vigilante, bueno, los vigilantes que cuidan ahí, ellos saben que aquí de su servidor que está enfrente, que es pastor. Entonces cuando viene alguna visita o algún delivery o algo, le dicen a la casa 36 o a donde sea, y viene, donde el hermano pastor, le dice. Gloria a Dios. Sea quien sea, quizás ni lo conoce, quizás saber quién es, donde el pastor, le dice. Y uno se queda así como, no porque uno no quiera que los demás sepan, sino porque hasta ellos le dicen, donde el pastor, todos saben. Yo creo que todo en el Ya no pueden. ya lo pueden. Ya lo conocen, que es el hermano pastor el que vive en la casa. Dios mío. 36. Pero nos conocen ¿por qué? Porque el vigilante le dice, del pastor, o porque alguna vez les hemos hablado nosotros de la palabra. Y esto va con nosotros y con todos. Porque yo creo que como discípulos del Señor, ¿cuál fue lo último que se nos dijo o que se le dijo a los discípulos en Mateo 28, si no me equivoco? Id y predicad el Evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue, le ponen aquí el tema, ¿verdad? Le ponen la gran comisión, creo que le ponen muchos temas. Pero no, ese fue el mandato que les dio Jesús a los discípulos, que fueran a predicar el nombre del Señor, que fueran la voz de Dios en la tierra. ¿No fue esa la comisión que Dios les dio a los discípulos? Entonces, yo creo que siempre han habido distracciones, detractores o enemigos o como se les quiera llamar en medio de la congregación, incluso afuera, que quieren estorbar que la voz de Dios llegue a donde tiene que llegar. Si no, vean el ejemplo incluso de Pedro. Después de ser el hombre de la revelación, él quería detener a Jesús, quería detener que Jesús cumpliera la voluntad de Dios. Y era Pedro, estaba a la par de Jesús, era de los íntimos de Jesús y lo quería detener. No quería que Jesús fuera a Jerusalén porque le dice, no Señor, porque procuran matarte. Cualquiera lo puede ver como lo está cuidando, ¿verdad? Pero ¿qué le responde Jesús? Apártate de mí, Pedrito, le dice. No le dice así, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, le dice. ¿Qué creen que sintió Pedro? Y Jesús le dijo eso porque le era estorbo. Porque Pedro no quería, quizá él en su mente limitada, humana, como todos nosotros tenemos, él no se dio cuenta de los propósitos que Dios tenía y quería detener a Jesús. No quería que Jesús no cumpliera el propósito de Dios. Entonces aquí vemos esto en medio. Era el que quería detener que Jesús siguiera llevando la voz de Dios. También nosotros podemos ver a Jerusalén.
¿En qué versículo de Mateo era, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas? En Mateo 23. 23. Bueno, ya lo vamos a buscar. Era Jesús hablándole al pueblo y le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Al pueblo se le había entregado a los profetas para que pregonaran la voz de Dios. Y era el mismo pueblo, ni siquiera eran los filisteos, no eran los asirios, no eran los jordanos, bueno, que Moab, Amón, no eran ellos, era el pueblo que mataba a los profetas. ¿Por qué? Aquí es donde entra qué es la condenación. ¿Ustedes saben qué es la condenación? Que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Dice que la luz, Jesús no vino para condenar al mundo, pero que el mundo amó más las tinieblas y por eso han sido condenados. Todos aquellos que no vengan a la luz van a ser condenados. Entonces, Jerusalén, aquellos que les había sido confiada la palabra, aquellos que se les dio todo lo que se les prometió, así como dijo Josué, todo se cumplió, nunca faltó palabra de Dios y todo se cumplió hasta que llegaron a la tierra que les había sido prometida. Todo se cumplió. Pero ¿qué pasó? Los sacerdotes que habían sido impuestos por Dios vinieron y comenzaron a pervertir al pueblo. Aquellos que se suponía que tenían que llevar la voz de Dios, pervertían al pueblo. El que estaba enfrente, al que veían como ejemplo, ellos les enseñaban a adorar a otros dioses. Les enseñaban a robar a Dios y a robar. ¿Y quién va a robar a Dios? Pues con sus diezmos. ¿Cómo te vamos a robar? Pues con la nación entera me ha robado, les. En sus diezmos y ofrendas. No entregan sus diezmos. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel. No a ustedes, porque ustedes no le roban a Dios. Entonces, este pueblo que les había sido entregada la palabra y los profetas y había maestros y sacerdotes y ofrecían al único y sabio Dios, bendiciones, este pueblo mataba a los profetas. Este pueblo era el que mataba a aquellos siervos de Dios. Veían a los siervos y como les decía sus verdades, los aborrecían. Pero ¿qué fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Si el mundo los aborrece, sepan que antes me aborreció a mí. Si el mundo, o sea, si sus vecinos o aquellos que no están aún convertidos al Señor, los aborrecen por ser hijos de Dios, pues ni se preocupen, o como dicen, ni se mosqueen, porque antes aborrecieron al Dios de la palabra que ustedes predican. El mundo aborreció, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y ustedes le han recibido. Amén. Bueno, no dijeron amén. ¿Quiénes le han recibido? No sé si fue en Sonsonate que me tocó dar la palabra hace unas semanas, y yo les decía, y esto no va con mala intención, pero yo les decía, es que los pastores no les tienen que sacar al pueblo los amenes a cucharadas. Los predicadores no son quienes le tienen que sacar los amenes a cucharadas y queriéndoselos arrancar de la boca. Dice que maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Y cómo se confirman las palabras de la ley? Diciendo amén. Amén no se le va a decir a cualquier cosa, a cualquier basura. Amén incluso es el nombre de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Que dice yo soy el amén. ¿Y amén qué significa? Indiscutiblemente, o sea que no hay duda alguna de lo que se está diciendo, es una confirmación. Entonces, cuando Dios está hablando, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Poner atención y decir amén. Entonces, no somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y solo 3 dicen, y después, no escucho, ¿cuántos dicen? Y después toda la congregación. No tendría que ser así. Nosotros tenemos que confirmar la palabra, porque dice que hay maldición para quien no confirme la palabra. Y esto va para mí primero. A veces cuando estamos distraídos,
No decimos amén. Pero ¿cuántos han escuchado Deuteronomio 28 o han leído cuando dicen, si escuchares atentamente la voz del Señor o los mandamientos que el Señor te prescribe hoy, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán? Todas las bendiciones que están escritas, que serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito en tu casa, que tus hijos serán benditos, que la arteza de amasar será bendita, que tus frutos serán benditos. Amén. Queremos bendición. Pero dice que tenemos que escuchar atentamente la palabra del Señor para que estas bendiciones vengan y nos alcancen. Entonces la voz de Dios no es solo aquella que truena y que hacía temblar el monte, que el pueblo quizás tenía miedo, porque dice que cuando Moisés subió al monte y pasó 40 días allá, dice que el monte temblaba y humeaba. Y lo extraño es que ese monte no es un volcán. Cualquiera pudiera decir que ese monte temblaba y humeaba porque es la característica física natural de un volcán. Gracias, Dios. Pero no es un volcán, es un monte. Entonces, ¿por qué temblaba y humeaba ese volcán? Ese monte, perdón. Porque ahí estaba Dios. Dios había descendido y hablaba con Moisés. Yo quisiera ser como Moisés, que al menos se me diera la oportunidad de ver las espaldas del Señor. Y dice que su rostro irradiaba la gloria, y que cuando bajó el pueblo se quedó admirado porque veían la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Cuántos quisieran que todos vieran la gloria de Dios? Entonces, ahora la gloria de Dios, ¿cómo se refleja en nosotros? Reflejando a Jesús. Porque nosotros somos Jesús en la tierra, aunque se escuche raro, no feo, sino raro, porque no estamos acostumbrados a tener ese lenguaje. Yo no estoy acostumbrado a tener ese lenguaje. Pero nosotros somos Jesús en la tierra. Porque si somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo no se llama Juan y la cabeza Jesús. Todo se llama Jesús. Entonces ustedes por el Espíritu también se llaman Jesús. Ustedes son la voz de Dios en la tierra. Dios nunca ha dejado de obrar y nunca ha dejado de hablar. Aquí hay algunos locos, y no hay otra palabra para mencionarlo. Hay unos locos que dicen que antes de que Jesús viniera, hubieron no sé cuántos cientos de años que Dios no habló. El silencio. Pero ahora les refuto con algo. Habían dos personas que estaban atentos a la venida del niño. ¿Cómo se llamaban esas dos personas? Era una anciana y un anciano. Simeón y Ana. Era Simeón y Ana. Ellos le habían pedido al Señor que por favor no les llevase hasta que pudieran ver al Redentor de Israel. ¿Y se lo permitió el Señor? Pues la palabra dice que sí. Dice que aquella anciana cargó al niño y que le dijo al Señor: ahora puedes despedir a tu sierva en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Entonces, ¿cómo estas personas sabían de Jesús? ¿Cómo los que venían del oriente sabían de Jesús? ¿Cómo sabían del Mesías que había sido prometido? Por el Espíritu, y porque había alguien que les enseñaba la palabra. Porque dice, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Moisés y los profetas de mí hablaron, dijeron. Entonces la voz de Dios se manifestaba, aunque no le escucharan audiblemente, no le escucharan. Los maestros que impartían la palabra eran la voz de Dios, así como por misericordia lo soy yo, así como por misericordia lo es el pastor, así como también lo es Marvin y Dixon, y el hermano Juan, y el hermano Tomás, la hermana Lilian, Baruch, todos aquí, el hermano Saúl, todos aquí tenemos la dicha, la bondad de poder ser la voz de Dios en la tierra, pero a veces nos quedamos callados. Yo creo que no basta, al menos a mí, no tendría por qué bastarme hablar o llevar la palabra del Señor solo los miércoles.
Y no me refiero a que tengo que predicar en la radio o en Facebook todos los días o aquí todos los domingos y en Sonsonate también. Nosotros lo podemos hacer personalmente con nuestros amigos, incluso con nuestra familia. Hay mucha familia de nosotros que no está aún convertida. Muchos cercanos, nuestro prójimo, no sabe incluso que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que seguir siendo la voz de Dios, porque se nos ha sido encomendado que seamos la voz de Dios en la tierra, que prediquemos el Evangelio. Entonces, quiero que vayamos, porque no hemos leído aún la palabra, pero quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 8. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, lo pueden buscar. Si no, pues se les va a poner aquí también. Mateo 8, en el versículo 23. Y aquí podemos ver cómo muchos, incluso teniendo a Jesús a la par, dice que aún son más bienaventurados aquellos que creen y que no le vieron. Pero estos discípulos, que no estoy diciendo nada malo en contra de ellos, esos discípulos que le tuvieron a la par a Jesús, no le conocieron como debían, sino había un discípulo que le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo Jesús, yo no sé cuál fue la cara de Jesús, si de compasión. No creo que Jesús se haya burlado de él, sino como de compasión, y le dijo: ay, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido aún? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo Jesús. El Padre y yo, uno somos. Y dijo el Padre y yo porque aún el Espíritu Santo no se había manifestado como el Consolador. Aún hacía falta que Jesús se fuera. Pero dice que en el cielo 3 son los que dan testimonio. Y estos 3 son uno. ¿Cuántos creen aquí que Dios se manifestó en 3, pero que nuestro Dios es uno? Si no, veamos el mandamiento que bueno, muchos judíos seculares o religiosos siempre lo repiten, que es, como nosotros le llamamos, la Shema, le decimos nosotros. Pero en español es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor es uno. Y dice que le tenemos que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es un mandamiento, ni siquiera es como, no es cuando les dijeron: te aconsejo que escojas la vida. Aquí les estaban poniendo a elegir. Pero esto no es un consejo, es un mandamiento que le dice: escucha, oh Israel, o sea, que se nos clave en el corazón que el Señor es uno y que le tenemos que amar con todas nuestras fuerzas. Pero amar al Señor también implica amar a nuestro prójimo y obedecer a la voz de Dios. No es solo amarle porque le amamos, porque es fácil amar al Creador, es fácil amar al que nos da todas las bendiciones que nosotros le pedimos en oración, es fácil amar a aquel que nos ama. Pero dice: ¿en qué van a conocer que ustedes son discípulos míos? En que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es la voz de Jesús? La voz de Dios, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo, que bendigamos al que nos maldice. ¿Y le estamos haciendo caso? O cuando vamos en el carro y nos pintan 3 veces, le respondemos. Maldecimos al que nos maldice. Cuando en la calle vamos hablando, vamos caminando y nos tiran habladas, ¿qué hacemos nosotros? Les paramos la gran cara y le regresamos la hablada. No, ¿verdad? ¿O qué hacemos? O cuando nos sacan en cara a nuestra madre, ¿qué hacemos? No, la tuya. Qué feo, ¿verdad? Es una costumbre salvadoreña, pero qué feo. Qué feo, porque si nos vamos al trasfondo de ese dicho,
Es bien feo. Es bien feo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Bendecir a los que nos maldicen, ¿sí o no? Bueno, vamos a leer lo que les dije que íbamos a leer. Mateo 8:23, y dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, o sea Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, o sea que se tranquilizaron. Y los hombres se maravillaron y diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo no le iban a obedecer el viento y el mar si era el creador de ellos? Cuando nosotros tenemos una mascota, bueno, quizás las tortugas no, porque no entienden como un perro o un gato, que nosotros tenemos unas tortuguitas. Pero cuando nosotros tenemos un perrito, incluso a un periquito, y le decimos, le hablamos, le damos una orden, sí o no, que nos hacen caso. Y a veces hasta más que nosotros mismos hacen caso. A veces hasta más que humanos hacen caso los animalitos. Entonces, nosotros ni siquiera somos los creadores de estos animalitos, solo los cuidamos, y por el amor que les tenemos, ellos vienen y nos hacen caso. Pero ahora veamos a Jesús, que Él era 100% hombre, amén, pero también era 100% Dios, que dice que fue Dios el que se manifestó en carne. Entonces fue Jesús el que le dijo al viento y al mar que se calmaran, y dice que se hizo grande bonanza. Y estos hombres, es raro que se admiraran estos hombres si le hubiesen conocido, pero dice que no le conocían. ¿Y cómo les dice Jesús? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y cuántos aquí somos de poca fe? Quizá yo el primero. Pero esto no es un problema que no tiene solución. Dice que había unos hombres que le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Pero ¿cómo? ¿De dónde proviene la fe? Aquí cualquiera pudiera estar diciendo: no, que el hermano salta de un tema y que viene a otro y que viene a un tema y que Jesús en la barca y que Moisés en el monte. Pero no todo tiene que ver con la palabra de Dios, pues. Entonces, ¿de dónde proviene la fe? Dice que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todo, porque estos hombres no tenían fe, porque no escuchaban a Jesús, estaban a la par de Jesús y no le conocían, no le prestaban atención. Cuando Jesús estaba ya en el monte, cuando iba a ser apresado, ¿acaso Jesús dice que desde que comenzó su ministerio, Jesús ya venía hablando de que iba a ser entregado y de su muerte? Dice que Jesús siempre les enseñó de lo que había de padecer. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Otra vez Pedro ahí saliendo de ejemplo, saliendo a reducir Pedro. Así como nosotros aquí quizás somos ejemplos para Dios allá con los ángeles. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Cuando lo quisieron apresar a Jesús, y antes de eso pasó algo que ya les voy a decir. Vino y sacó la espada a Pedro y le apuntó, no a la oreja, le apuntó a la cabeza de seguro. Pero como era un soldado, él quizá tuvo la destreza de esquivarse, porque Pedro, bueno, si yo quisiera defender a mi Señor, a la oreja, para que así deje de molestar a mi Señor. Nadie pensara en eso, ¿verdad? Bueno, ahora no es con espada, ahora es con otra cosa. No es apuntar a la oreja, no era a la oreja, era aquí. Y el otro quizás se movió, o aquí, de una. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Pedro,
Pedro, guarda tu espada porque el que a hierro mata, va a morir por hierro. O sea, el que espada mata, el que ocupa la espada, pues también va a ser muerto por espada. Porque todo lo que se siembra, eso se va a cosechar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de tantos versículos así escogidos? No todo esto son mandamientos de Dios, no es palabra de Dios, y no los ponemos en práctica, no lo ponemos en práctica, pero que el Señor nos ayude a seguir al pie de la letra su palabra. Porque ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús vino? Para cumplir toda justicia. Y dice que Jesús es el cumplimiento de toda la palabra, de toda la ley. Jesús fue el cumplimiento, es el cumplimiento de toda la palabra. Porque la palabra de los profetas, Moisés y todos, David, los salmos y los profetas, de mí hablaron, dijo Jesús. Todo era una profecía con respecto a Jesús. Entonces ahora, por misericordia del Señor, podemos conocer aunque sea una ínfima parte de Jesús. Pero aquellos que estaban a la par de Jesús, dice que no le conocían. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido aún?, les dijo el Señor. ¿Cuántos domingos han venido a congregarse y aún no me han conocido? Y para quizá para vergüenza propia, pero yo no conozco otra cosa. Yo aquí he nacido. No puedo decir, yo anduve en el mundo y el Señor me rescató de las adicciones y de los vicios. Gracias a Dios que no, por misericordia de Él. Pero aún de tantos años, casi 23 años escuchando la palabra, aún le somos desobedientes a nuestros padres. Le soy desobediente a mis padres en algunas cosas. Aquí viene la piedra para mí. Y ahora va la piedra para mí otra vez. ¿Cuántos domingos, sin contar los días de semana que hemos recibido palabra del Señor, cuántos domingos nos hemos reunido y aún somos desobedientes con Dios? Amén. Todavía. Pero esto no es nada extraño, porque hay un canto que nosotros cantamos que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, de ser. Pero dice que nuestro camino, si es que somos justos, justificados en Jesús, porque por nuestras obras nadie va a ser justificado, dice que nuestro camino es como la luz de la aurora. Y la aurora no viene y resplandece y todo el día está el sol como está a las 12 del mediodía, ¿sí o no? El sol viene, nace y se pone de 6 a 6. En algunos lugares que solo 1 hora de noche hay, pero aún así el sol no deja de cumplir su camino, su recorrido. Entonces dice que el camino del justo, la senda del justo, así es, no comienza a alumbrar con todo su esplendor desde el primer instante, que quizás está oscuro. Dice que por la noche durará el lloro, pero más a la mañana vendrá el ¿qué? La alegría. Entonces, cuando nosotros al fin podamos alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto, es cuando el sol por fin se va a poner sobre nuestras vidas. Cuando al fin el sol haya logrado recorrer y que la aurora se deje ver por completo, que la luz del Señor resplandezca en nuestras vidas, y que ya no seamos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y otra vez, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, no imiten a Pablo. Gracias a Dios por Pablo, porque nos dieron el ejemplo de Pablo. Pero no nos mandan a ser como Pablo. Nos mandan a ser como Jesús. Y no a ser como Jesús, sino a convertirnos de nuestros pecados y cada vez ser, digámoslo así, más dignos de llevar su nombre. Porque en la carne nosotros no somos dignos ni siquiera de que nos den un 5.
Pero dice que ¿por qué nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces la voz del Señor en este día es: humanamente nosotros no podemos hacer nada. Nuestras fuerzas donde se acaban, ahí comienza a obrar el Señor. Porque ¿dónde estaban ustedes cuando Él formaba las Pléyades y el Orión? Ni pensaban en nacer aún. ¿Dónde estaban ustedes cuando Él ponía en orden las aguas y la tierra, y que se descubrió lo seco, y a lo seco llamó tierra, y a la reunión de aguas llamó mares? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba yo? Ni nacía todavía. Pero en el designio de Dios dice que antes de la fundación del mundo ya habían predestinado a Jesús para que fuese salvación a los gentiles. Amén. Amén. Y en los gentiles, los cuales éramos nosotros, porque ni siquiera éramos de la tribu, de alguna tribu de Israel, el pacto ni siquiera se nos fue dado a nosotros, el pacto antiguo. Pero ¿qué pasó? Dice que el olivo fue desgajado para que fuera injertado el olivo silvestre. O sea, que por causa de la transgresión de Israel fue salvación para todo el mundo. Entonces ahora lo que viene a ser la voz de Dios, la profecía de Dios para su pueblo Israel, porque ahora el judío ya no es el que lo es en la carne, el que lo es por fuera, sino el judío el que lo es por dentro, porque nosotros tenemos al verdadero judío, al de la tribu de Judá, al león de la tribu de Judá. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que nosotros tenemos adentro a Jesús? Y que Jesús es descendiente directo de David y de Abraham, aquel que lo sacó de Ur de los caldeos y que le creyó a Dios, escuchó la voz de Dios. Le dijeron que por cuanto había obedecido y que le era fiel a la palabra del Señor, dijo que iba a sacar de él una simiente la cual nadie iba a poder contar. Y dice, y esta simiente no se refería a Isaac, no se refería a Jacob ni a los 12 patriarcas, incluso a Dina, que muchos no la mencionamos, que era hermano de aquellos 12. Casi no se menciona a Dina, ¿verdad? Muchos no conocían que Dina era hija de Jacob. Muchos no conocían que Dina era hermana de José y que fue violada y que sus hermanos la vengaron. Muchos a veces no conocemos eso porque los pastores quizás no le ponen importancia a eso. Pero aún Jesús, hasta familia de Dina era, a la que no le ponían importancia. Dina era hermana de Judá, ¿sí o no? Y Judá, el padre de Fares, y Fares, el padre de Esrom, y así podemos seguir hasta llegar a David, Salomón, y después de Salomón hasta la deportación de Babilonia, y después, no 14, 13 generaciones hasta llegar a Jesús, de María a Jesús, porque hasta María dice que era descendiente de la tribu de Judá. No solo José, el cual se decía por la carne que era padre de Jesús, pero Jesús ya sabemos que de la carne no era hijo de José, pero sí de María. Y si lo queremos ver de ese modo, hasta María era descendiente de la tribu de Judá. Entonces Jesús es el judío verdadero, al cual ustedes tienen adentro, del cual ustedes son cuerpo en la tierra. ¿Y cuántos dan palmas a Dios? Porque ustedes tienen al judío verdadero en sus corazones. Sí, Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la profecía para el pueblo de Israel? Dice que si la salvación del mundo vino por la transgresión de Israel, o sea, que Israel se apartó y no quiso escuchar a Jesús, y por ellos no haber escuchado a Jesús, dice que los endureció para que no escucharan, fue salvación para nosotros, para que ustedes fueran alcanzados por la misericordia del Señor y por la sangre del Cordero. Pero ahora Israel en su restauración, cuando por fin reconozcan que aquel que habían desechado era el unigénito Hijo de Dios, ¿qué va a hacer sino muerte, vida entre los muertos?
¿Y a qué se refiere con eso? A la segunda venida del Señor. Dice que cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con aquellos que hayan dormido en Jesús? Que se levantarán. Dice que aquellos, al sonar de la trompeta, que hayan muerto en Cristo, se levantarán, ¿qué? Primero. O sea, todos aquellos a los cuales nuestros parientes o amigos a los cuales nosotros hemos ido a dar sepultura, si ellos se arrepintieron y entregaron su vida al Señor, cuando suene la trompeta, cuando por fin la voz de Dios se deje escuchar, como muchos la quieren escuchar audiblemente, otra vez, estos que murieron en Cristo y no mueren, sino que descansan, esperando la segunda venida, dice que estos que murieron van a levantarse primero. Y dice que nosotros, los que hayamos quedado, que le vamos a ver. ¿Cuántos quisieran poder ver cuando Jesús regresara? Y poder ver cuando Jesús venga en toda su gloria. Y hay hasta una canción que creo que era para los niños de escuela dominical, que dice que Jesús iba a venir en una nubecita blanca y bien bonita. Algo así dice la canción, ¿verdad? Pero ¿cuántos quisieran ver a Jesús regresando por segunda vez? Y que no nos llevara así como muchos de los que nos han antecedido ya partieron a la presencia, sino que pudiéramos ver al Hijo de Dios descendiendo y matando al hijo de perdición solo con su gloria, sin siquiera proferir una palabra contra él. Dice que va a matar al inicuo solo con el resplandor de su gloria. Pero a nosotros se nos va a dar la dicha de que nos digan: entra al gozo de tu Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren escuchar eso? ¿O cuántos quieren escuchar: apártate de mí, no te conozco? Y que sean lanzados, ni siquiera que van a ser puestos, que van a ser lanzados al lago de fuego. Y que esta es la segunda muerte, dicen. Pero la segunda venida, o la segunda resurrección, va a ser para aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de Jesús. Aleluya. Aquellos que creyeron en el nombre de Jesús, que obedecieron a la voz del Señor y que obedecieron sus mandatos que están escritos aquí. Esos son aquellos que van a poder entrar y que le van a poder ver cara a cara. Y que de seguro vamos a poder reconocer a nuestro tío, a nuestra abuela, porque dice que aquellos hombres reconocieron a Moisés y a Elías. ¿Y cómo lo reconocieron? Porque no venían con un rótulo así, venían aquí con un rótulo: yo soy Moisés, así como los neones esos que apuntan, decía abierto 24 horas. No decía Moisés, no decía Elías. Le reconocieron quizás en el espíritu. Quizás nosotros también se nos dé la dicha de reconocer a nuestros familiares. Pero por mucho que los hayamos amado en vida, no creo que esa sea su meta. Ir a ver a mi tío, ir a ver a mi papá. Bueno, mi papá no, sino a algunos que quizás ya no los tienen. Ir a ver a mi hermano. La meta de nosotros, ¿cuál es? Ver a Jesús. ¿O no es esa su meta? ¿Cuál es su meta? Porque si no es ver a Jesús, yo creo que ni siquiera vamos a alcanzar esa meta. Si su meta es ir al cielo porque le tienen miedo al infierno, entonces no han escuchado la palabra del Señor cuando dice que el infierno ya se apagó para nosotros. Que una vez nosotros venimos y somos perdonados por la sangre del Cordero, que ya no hay más muerte para nosotros. ¿O acaso no le dijo Jesús a la muerte: muerte, yo seré tu muerte? ¿O acaso no dijo Jesús: sorbida es la muerte en victoria? ¿O acaso no dice: y anulando el acta de los decretos que había contra ti y contra mí, que nos era contraria, y quitándola de en medio,
clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén y amén. Y pues ahí vamos a debatir, bueno, no a debatir, a exponer la palabra de aquí hasta las 12 de la noche. ¿Cuántos quieren hacer vigilia? Amén. O se van a dormir como Eutico. Y que al dormirse se van a caer de la tercera planta y se van a desnucar por dormirse a la hora de la predicación. Y esto no es regaño. Muchos cansados, vencidos por el sueño, vencidos por el cansancio. Dice que Eutico se durmió y se desnucó, se cayó de la tercera planta. No fue de una silla aquí a 40 centímetros del suelo. Fue a una tercera planta y se desnucó. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y dice que Pablo vino y oró por él y que se reincorporó. Y siguieron hasta qué hora? Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Dice que Pablo se alargó y no le dijeron, vaya, el culto va a ser de las 7 a las 9 o de las 9 a las 10. El Facebook Live va a ser de las 9 a las 10. No, dice que el apóstol Adolfo se alargó. Que se alargó. Pasaron las 11, las 12 y el Facebook Live ahí estaba corriendo el Facebook Live. Pero muchos se durmieron o se desconectaron del Facebook. Se durmieron ahí. No, pero yo creo que esa no tiene que ser impedimento para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos puede hablar no solo en Facebook, no solo los domingos, sino a través de tu hijo, a través de tu madre, a través de tu hermano, a través de todos aquellos que han sido transformados por el Espíritu de Dios, e incluso a través de un impío. ¿Cómo Dios nos va a hablar a través de un impío? Dios usa a quien Él quiere. Dice que si nosotros no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras clamarán. Dice que las piedras van a hablar. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Entonces, una tan sola vez cantamos ese canto, que ya no lo hemos vuelto a cantar. Pero ¿qué decía este canto? Dice: ninguna piedra va a tomar mi lugar. Ninguna piedra va a hablar en mi lugar. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Entonces, que hablen, pueden hablar cualquier cosa. Pero ¿a qué se refiere con hablar? Si no es predicar el Evangelio, si no es llevar la voz de Dios a las naciones. Porque ustedes no saben el impacto que hacen a través de Facebook. O sea, cualquiera lo puede ver en Facebook, pero ustedes están siendo escuchados en otras partes, no solo en su casa, no solo aquí en el país, incluso en Estados Unidos, incluso los domingos u otros días también se conectan en Europa, se conectan en Sudamérica, en México. Hay mucha gente escuchándonos. Y esto es misericordia de Dios, de que estas almas abran sus corazones para recibir la palabra de Dios. Y así como ustedes están aquí y le vamos a decir así, han apartado de su tiempo para poderse reunir, ustedes van a ser bienaventurados porque están aquí escuchando la voz de Dios. Y no porque yo lo diga o porque yo lo esté hablando, sino porque si algo no está escrito, por favor quiero que alguien se levante de la silla y me diga: esto no está escrito. O no me digan amén, porque no hay que decirle amén a aquello que no está escrito. ¿O acaso ustedes ya andan diciendo, no sé si ustedes han visto unas publicaciones en Facebook que este año va a ser bueno, este año no sé qué, hasta novia voy a conseguir, y le ponen amén, y eso es palabra de Dios. A todos le dicen amén, a todos le dicen amén. A un meme, ven un meme y lo comparten, amén le escriben. Cuando amén es un nombre de Dios, cuando amén es exclusivamente para confirmar la palabra. Entonces cuando ustedes dicen amén, le tienen que decir únicamente amén a lo que sepan que está escrito. Sean como la iglesia de Berea,
que dice que escudriñaban a Pablo para saber si las cosas que decía Pablo eran ciertas. O sea, nosotros no le vamos a decir amén a cualquier locura de alguien porque tenga un cartón, se dice ser hijo de Dios. Tenemos que escudriñar en la palabra que lo que se está diciendo está escrito, ¿sí o no? No a todo lo que se dice se le tiene que decir amén. Entonces, y hasta aquí lo vamos a ir dejando, pero ¿a qué se le tiene que decir amén? A la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que vienen a escuchar ustedes aquí? ¿Y qué es lo que escuchan en Facebook? ¿Y qué es lo que escuchan a través de sus padres, hijos que están acá, hijos que estamos acá? La corrección también es mensaje de Dios. Y también cuando dice la palabra padres, no exasperéis a vuestros hijos, también es palabra de Dios. No es solo contra los hijos, también contra los, bueno, no contra, sino con los padres. Que los padres no tienen que exasperar a sus hijos, que a veces el niño ni está haciendo nada y lo llegan ahí a apoyar las costillas. A veces el niño no está haciendo nada y lo pellizcan solo porque están aburridos. Esto también es palabra de Dios. ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Aquí dice: y ustedes, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Pero ¿qué dice con respecto a los hijos? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y cuál es el primer mandamiento con promesa? Y con esto me despido el día de hoy. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra. No, el primer mandamiento con promesa es diferente. El primer mandamiento, el principal mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, dice. O sea, en estos dos se resumía la ley. El segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley, porque contra el amor no hay ley. Pero ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Amarás, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, ¿va a honrar Toñita a su madre y a su padre? Ya no los tiene quizás físicamente, ¿verdad? Pero ella o él le dio alguna vez un consejo, ¿verdad que sí? Alguna vez le dio alguna corrección para que se convirtiera en la mujer que hoy es. Ella murió en Cristo. Y le dio el ejemplo de la palabra del Señor. Entonces, estar usted en el Señor es honrar también a su madre. Honrar al Señor, honrar tú a tu abuela, a tu madre, que aún todavía los tienes en vida. Obedecerles, eso es obedecer a la voz de Dios. ¿Y cuántos aquí queremos seguir obedeciendo la voz de Dios? Amén. Amén y amén, tanto padre como hijo. Aquí no se queda fuera nadie. Aquí hay palabra para todos, hasta para Melec hay palabra. Que ponga atención Melec. No, amén y amén. Y pues esa es la palabra para el día de hoy. Quiero que se pongan en pie todos aquellos que escuchan atentamente la voz de Dios. Todos aquellos que escuchan y obedecen a la voz de Dios. Y vamos a orar para que, si aún no tenemos mucha fe, que se nos aumente la fe, que escuchemos la voz del Señor. Y a todos aquellos que estuvieron conectados a través de Facebook, pues también mandamos bendiciones y que el Señor obre en sus vidas, porque aquí hay palabra para todos. Dice que ya no hay judío ni griego, que ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino solo aquellos que han sido transformados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a obedecer su palabra. Amén.